Ya, ahora vamos a ver el segundo diagnóstico diferencial más importante en la menorragia del primer trimestre, que es el embarazo ectópico. Em, para ser honesto intelectualmente, esta presentación está hecha por la doctora Marcela Caro. Yo he hecho algunas modificaciones para poder presentársela. ¿Cómo se define el embarazo ectópico? La implantación del huevo fecundado en cualquier parte de la cavidad pelviana o abdominal que no sea la cavidad uterina, ¿ya? En donde se va a denominar, si está en la cavidad uterina, un embarazo normotópico, ¿ya? ¿Dónde se van a implantar los embarazos ectópicos? Vamos a ver que el 95% de los embarazos ectópicos se van a implantar en la trompa de falopio y van a ser los denominados embarazos tubarios, ¿ya? Eh, Dentro de los cuales el 70%, casi 2/3, se van a disponer en la ampolla, que es el lugar donde cambia de diámetro de manera importante la trompa, de distal a más proximal, o sea, la unión entre el tercio proximal. Después van a ser ístmicos y después fímbricos, cornuales y después los otros, ¿ya? Raros son los de otras localizaciones, pero no es importante igual tenerlos en cuenta. Los embarazos ováricos, que van a ser el 2 o 3%, los embarazos de la cicatriz cesárea, menos del 1%, cervicales el 1% y abdominales el 1% también. Con respecto a la epidemiología, la mayoría de nosotros sabemos que los embarazos ectópicos corresponden entre 1 o 2% del total de embarazos, y la verdad se ha visto un aumento en el número de embarazos ectópicos. Vamos a ver inmediatamente por qué, pero lo bueno es que había una disminución de la mortalidad en relación a los embarazos. Si nos fijamos, desde los años 70 en adelante, han aumentado de forma exponencial el número de embarazos ectópicos, y es porque se han hecho aumentado 4.5 por mil embarazos del 70 a 19.7 por mil embarazos en 1992. Y en realidad se habla de una tasa global de cerca del 2%. ¿Qué sucede con esto? Probablemente la tecnología ha favorecido de que hagamos diagnósticos más precoces de embarazo ectópico, y hay un porcentaje importante de pacientes que hagamos el diagnóstico antes de que se compliquen, ¿ya? Y por eso también la letalidad ha ido disminuyendo en relación al tiempo, ¿ya? En nuestro hospital tenemos alrededor de 170 abortos, o sea, embarazos ectópicos al año, y eso da un promedio más o menos de 1 cada 2 días. Ya no es infrecuente que a veces pueda haber más de uno en 24 horas. ¿Ya? Bueno, y la mayor prevalencia de la enfermedad de transmisión sexual, especialmente la clamidia, podría explicar el aumento de este riesgo. Su identificación ha mejorado usos más sensibles para el diagnóstico, lo que les contaba, ecografías más disponibles. Al retrasar la edad en la cual la mujer se embaraza, también aumenta el riesgo de embarazo ectópico. Hay mayor uso de tecnología de reproducción asistida, que es un factor de riesgo también, y ha aumentado el uso de dispositivos intrauterinos y esterilización tubaria, ¿ya? Con respecto a la mortalidad, en Estados Unidos, según la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, se representó en el 2,7% de las muertes maternas, y esto se produce por hemorragia al romperse la trompa. Importante también ver que la mortalidad ha reducido 10 veces en los últimos 35 años. Como la gran mayoría de las enfermedades o las patologías, las condiciones socioeconómicas o los factores, las determinantes sociales también determinan que la desigualdad económica y racial influye sobre la mortalidad ligada al embarazo ectópico. Y estos son índices e indicadores de Estados Unidos, donde la mujer no caucásica tiene 4 veces más riesgo de morir que una mujer caucásica. Y eso tendría que ver básicamente con el acceso que tienen a los servicios de urgencia o a los servicios de salud. ¿Ya? Probablemente las mujeres que se pueden hacer una ecografía muy precozmente, se pueden hacer un diagnóstico que sea mucho más certero,
y van a tener menor riesgo de rotura tubárica, que es lo problema, ¿ya? Y la rotura tubárica va a depender de diferentes tipos de cosas. Principalmente el nivel de beta-HCG, sabemos que sobre 5.000 unidades el riesgo de rotura es mucho mayor, ¿ya? El incremento rápido de la beta-HCG, entendemos además que, por ejemplo, yo les voy a comentar acá que por definición casi los embarazos ectópicos con embrión vivo deberían considerarse complicados inmediatamente porque eso habla de un trofoblasto que está más rápidamente reproduciéndose e invadiendo. Entonces, probablemente eso genere más riesgo de rotura, ¿ya? La ubicación del embarazo, si es istmico ampular versus intersticial, en general los istmico ampulares se rompen más fácilmente versus los intersticiales, ¿ya? O los cornuales, si se produjeron por inducción de ovulación o no, y si puede ser rota por un examen pélvico o por un coito muy enérgico. Sabemos que la tasa de rotura tubárica es alrededor de un 20% desde el diagnóstico, ¿ya? El pronóstico del embarazo ectópico y de la fertilidad en general, o si se va a romper o no, no existe una correlación directa entre el tamaño de la lesión y el pronóstico a largo plazo de los embarazos posteriores. O sea, una mujer por haber tenido un embarazo ectópico más pequeño, más grande, no quiere decir que vaya a tener más riesgo o menos riesgo de tener un embarazo ectópico. La rotura carece de efectos independientes sobre la frecuencia acumulada un año de embarazos uterinos posteriores. O sea, no necesariamente por haber tenido un embarazo ectópico, o sea, efectivamente va a aumentar el riesgo, pero de que se haya roto o que no se haya roto, en realidad sobre la tasa de embarazos intrauterinos no va a variar mucho. Lo que les había comentado brevemente, un nivel de beta-HCG sobre 5.000 miliunidades conlleva un aumento de 12 veces más del riesgo de obstrucción después del uso de metotrexato, y por eso generalmente se ocupa el nivel de beta como un factor de descarte para el manejo médico, pero sin embargo no hay relación entre la obstrucción y el tamaño de la masa ectópica ni con referencias ecográficas posteriores, ¿ya? ¿Qué factores de riesgo? Lo principal es que la mayoría de las pacientes que vamos a ver no tenían factores de riesgo, es casi un 50%, y el factor de riesgo más importante para tener un embarazo ectópico es haber tenido previamente un embarazo ectópico. Nos vamos a fijar casi que el índice de riesgo o el coeficiente de posibilidad va a ser 12 veces mayor en un paciente que ha tenido un embarazo ectópico previo, y si ha tenido 2 o más puede ser hasta 1 de cada 4 pacientes. ¿Ya? Bueno, intervención quirúrgica tubaria, tabaquismo, enfermedades de transmisión sexual, particularmente la clamidia es como el gran factor de riesgo. Haber tenido 3 o más abortos espontáneos previos podría aumentar el riesgo, más de 40 años, ¿ya? Y eso, ¿ya? Con respecto a los anticonceptivos y factores de riesgo, la verdad es que el uso de dispositivos intrauterino es una pregunta bastante frecuente que se hace, que si el uso de dispositivos intrauterinos aumenta el riesgo de embarazo tubario. Y la verdad es que depende si lo que estamos evaluando es el riesgo absoluto o el riesgo relativo. ¿Por qué? Porque el uso del dispositivo intrauterino previene el embarazo intra y extrauterino, y de hecho el índice de Pearl, o sea, el riesgo de falla de un dispositivo intrauterino es de 0,8 al año. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que de 100 mujeres o de 1.000 mujeres se van a embarazar 8. ¿Cuál es el tema? Que va el 50% de esas mujeres, si tienen un dispositivo y se embaraza, va a tener un embarazo ectópico. Por lo tanto, la pregunta es, si el dispositivo intrauterino aumenta el riesgo de embarazo ectópico, la verdad es que depende. Si el riesgo absoluto en general lo disminuye, porque disminuye los embarazos, pero si una mujer se embaraza con un dispositivo, su riesgo relativo está aumentado de embarazo ectópico, ¿ya? Lo mismo que el DIU con levonorgestrel, tiene una tasa acumulada a 5 años de embarazo 0,5 por 100 usuaria, y de los cuales la mitad sería ectópico. Factores que no influyen sobre el embarazo ectópico: la anticoncepción hormonal, la anticoncepción de emergencia, la interrupción voluntaria del embarazo y la cesárea.
con respecto a una cosa que decir con respecto a abortos previos, en general, las pacientes que se han sometido a un aborto quirúrgico, y por qué es tan importante que nosotros recalcamos mucho el uso de profilaxis antibiótica, porque la profilaxis antibiótica al momento del aborto puede tener un efecto protector contra el daño tubárico inflamatorio causado por infección por clamidia, ¿ya? Y los antibióticos proporcionados antes y después de los procedimientos de evacuación uterina disminuirían hasta un 40% el riesgo de infección genital superior. Por lo tanto, una mujer en sí misma, si probablemente tuvo un aborto espontáneo o un aborto en condiciones inseguras, podría eventualmente aumentar su riesgo de embarazo ectópico. No así, y sería protector haberlo hecho en condiciones seguras. ¿Ya? Vamos a finalizar acá la primera parte de embarazo ectópico. Vamos a seguir de inmediato.